Bienvenidos a Huellas, el podcast de una familia de coaches. Todos los miércoles, los Goldberg nos reunimos para reflexionar y conversar sobre temas de liderazgo, relaciones y crecimiento personal. Esperamos que se encuentren reflejados en estas charlas y que les resulten interesantes y reveladoras. Bueno, la verdad que no me lo esperaba. Es una... ¿Qué no te esperaba? ¿Qué sé yo? No sé. Lo inesperado, lo inesperado, lo imprevisto. Me la paso esperando tantas cosas y me veo tan sorprendido por cosas que nunca me esperaría, que de alguna manera no dejo de sorprenderme. Y mirá que ha pasado agua bajo el puente, ¿no? Hola, familia. Hola, Hola, hola. 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 Está bueno, hablando de lo inesperado, Esteban, la esposa de Esteban necesitaba que lo acompañe a algo médico y esa es la razón por la cual no llegó Esteban, pero es un imprevisto, algo que no estaba previsto que pasara y pasó. Y así es nuestra vida. Nos pasan muchas cosas que no las planificamos, que no las esperamos. ¿Y cómo lidiamos con eso? Ese va a ser nuestro tema de conversación el día de hoy. Sí, Papá tiene una anécdota muy reciente también. yo le agrego algo porque hablamos de imprevistos, cosas que no esperábamos, pero que no nos conectan con una sensación positiva, porque si yo no me esperaba y de repente me gano la lotería, Claro. ¿cómo lidio con esto de que ahora gané la lotería y las responsabilidades que trae el ser increíblemente millonario, ¿no? Eh, Estamos hablando de los imprevistos que digo, no, esto no quería. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué dijo mamá? No, que ayer estaba con Esteban, me había acompañado al súper y va a arrancar y se encuentra con que la llave se le partió. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, como el coche estaba en marcha, vamos. Llegamos acá, a casa, y bueno, ahí empieza toda esta cosa imprevista, pero teníamos que conectarnos a Huellas. Y bueno, ¿cómo hacemos para sacar las cosas del coche? Porque si había roto la llave, ¿cómo hacemos para sacar las cosas del coche? ¿Cómo hacemos para parar al coche? Por suerte yo tengo acá un duplicado y entonces se solucionó, pero fue toda una cosa de imprevisto que podés calcular que quedarte con mitad de la llave del coche, ¿viste? Me resulta inesperado totalmente. Pero la parte que quedó adentro del auto, mantuvo el auto en movimiento y Claro. pudiste sacar la parte que quedó. No, porque lo tenías que sacar con una pinza, porque si no, no salía, porque era muy chiquitito. Uh, Entonces, bueno, cuando llegaron, justo en ese momento llegó Alan. Entonces Alan eligió la pinza y bajó, y entre él y Esteban pudieron parar el coche, estacionarlo, sacar las cosas del coche, eran comida, qué sé yo, un montón de cosas. Este, Totalmente inesperado. Pero resultó ser después que Esteban tiene una cosa de desafío a las cosas. ¿Qué quiere decir? Pues yo lo voy a arreglar, no puedo arreglarlo, pero una sensación de qué hacemos con el coche que no lo podemos parar, y podemos sacar las cosas del coche que habíamos ido al súper. Bueno, Súper hay gente que nos está escuchando que quizá no sabe a qué se es referir cuando el habla de súper. El supermercado, el mercado donde se compran las cosas, por si acaso, porque no todos entienden los localismos. bien. Bueno, ¿cómo terminó la historia? Y la historia que bajó, Alan subió a buscar. Alan es mi nieto mayor, el hijo de Ariel. Subió a casa a buscar una pizza Ídolo. y entonces, bueno, vos quedate acá, abuelo, que lo vamos a solucionar. Y se llevó la pizza y bueno,
lo pudo sacar la llave vieja, o sea, lo que estaba adentro, y poner la llave que tenía duplicado. Ah, así que bueno, ahí se solucionó todo. ¿Qué pasa cuando suceden esas cosas que nosotros le llamamos en inglés breakdowns? Breakdowns. Ari, ¿ustedes utilizan esa distinción Break, en no. No, pero es como un quiebre, un ¿no? quiebre? Es el quiebre, es lo que en coaching, en Fiebre. Argentina, Latinoamérica le Mm, llaman quiebre. Son quieres algo que no esperás, que sucede, que es inesperado, como dice Ari, la mayoría de las veces no necesariamente positivo. ¿Y cómo lidiamos con eso? En este caso, vos pudiste pedir ayuda, ¿no? Porque en estas situaciones son de bastante sentimiento de falta de control, ¿no? Como que nos pasa algo, no podemos controlar. Te me hace acordar, tengo una anécdota de que mi pareja se había ido a Minneapolis a ver a su familia, yo estaba solo en la casa y llovía mucho y nosotros tenemos unos peces que están en una pileta, ¿cómo se llama eso? La pileta de agua donde están los peces. ¿Tiene un nombre? Pecera. No, no, la pecera es algo que vos pones. Pecera, pecera No, no es una, grande. no es una pecera. Una No es pecera pecera. es un estanque, es como un estanque con peces. No es una Claro. pecera. Entonces el estanque se empezó a rebosar. Entonces era peligroso porque los peces se pueden ir. Son los peces de colores muy lindos. Goldfish, no sé cómo la traducción en español. Y bueno, entonces me llama y me dice, fíjate de apagar donde circula el agua para que no entre más agua y de esa manera saca un poco de agua para que no se rebase. Entonces la idea era que sacar un poco de agua. Entonces yo saqué un poco de agua, cerré la llave y me fui a dormir porque era de noche. A las 4 horas me levanto para ir al baño y veo desde el baño que el estanque estaba casi vacío. O sea que no se había cerrado la llave bien, me había quedado abierta y el agua seguía saliendo. Yo decía, se me van a morir todos los peces, ¿qué voy a hacer? Ah, Entonces llamando desesperado a Steve, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué hice mal? ¿Dónde está la llave? ¿Qué tengo que hacer? Y mientras tanto corriendo a poner una manguera para poner agua al estanque para que se llenara de agua porque estaba casi vacío ya, pobres pececitos. Bueno, bueno, y terminé, encontré, había cerrado mal la llave, encontré la llave apropiada porque había como 4 llaves y yo creo que cerré la llave inapropiada, no sé, bueno, lo pudimos arreglar, bien. Pero esa es una experiencia de estrés, hablando de experiencias de estrés y tensión. Algo inesperado con buen final también, en común con lo que dice papá, que pedía ayuda, o sea, solo no lo podía resolver. Pero en esos momentos claro. también produce mucha tensión y produce mucha tensión en el cuerpo y a veces en esos momentos no podemos pensar bien. No Mm. es, entonces eso también no ayuda. ¿Vos, Ariel, tenés alguna experiencia así que de un quiebre? Sí, me vienen varios. Hay uno que tal vez lo voy a pasar por cuestiones de cuidado y de buen gusto. Sí me vino a la mente una vez que yo iba a encarar un viaje de regreso de la costa hace poco a Buenos Aires. Y es un viaje manejando de 5 horas aproximadamente, pero tuve el desatino de en ayunas tomarme una leche chocolatada muy intensa. Y encima, yo tengo las galletitas de chocolate también. Y en ayunas, Yo pensé que ibas a decir porotos, lentejas, garbanzos. Ah, con esos niveles de chocolate en ayunas y en un proceso sedentario en la ruta, mm, imágenes que pueden estar viniendo en la mente. Pobre eh, tus hijos. no cubren ni siquiera el 10% de la sensación de ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Porque como de repente no hablaba, ya ni siquiera gritaba, era como en una discoteca, ¿viste? No me toquen, no me hablen. Que el auto a velocidad crucero, porque cualquier desvío, cualquier movimiento podía ser trágico.
mí fue una prueba de finteres muy, pero muy interesante. Y entiendo que obviamente la angustia que trae aparejada, la impotencia ante algo, en este caso podría decir imprevisto, no podría, es más negligente que imprevisto, pero sí, estamos hablando de situaciones que de repente nos sacan de un estado de fluidez natural, ¿no? Eh, En tu caso requirió mucho enfoque, mucha presencia, ¿no? Porque esa es otra, ¿cuáles son las cosas que hacemos en estos momentos? claro. Con mucho enfoque, mucho centramiento, mucho eh, estar en eje. No Mucho, siempre puede, Damián, en ciertas circunstancias. ¿Qué decís? Que no siempre se puede, frente a ciertas No, circunstancias, a bueno. veces no se puede, sobre todo el control de finteres. bueno, ahí yo encontré cómo funciona la fe en este caso, ¿no? El valor de una área a veces llega de las maneras más curiosas, pero tiene que ver con, sí, mm, e incluso como no podemos evitar circunstancias, viste que, fíjate vos, por lógica, imprevisto es que no lo pudimos ver previamente. ¿Cómo podemos ver previamente? Pues es algo que hagamos futurología. Entonces, es cuando aparece el imprevisto es responder con lo que tenemos, responder como podemos, con lo que está a la mano. El tema es cuánto tiempo tardamos hasta poder conectar, estar presente, focalizar o lo que sea. ¿Viste? Hay un periodo de tiempo entre el evento, la circunstancia y la respuesta, que es la reacción, ¿no? Y yo creo que eso determina mucho de nuestro poder personal, nuestra capacidad, nuestra resiliencia, inclusive, que es cuánto tiempo podemos estar en resistencia hasta hallar una posible respuesta, ¿no? El evento a la respuesta está la resistencia. ¿Cómo nos quedamos ahí? Interesante esto que decís, Ari, porque al final es cómo vivimos nuestra vida, tiene mucho que ver con eso. Cómo vivimos toda nuestra vida. Cómo vivimos, cómo reaccionamos a los imprevistos, a lo inesperado. Norma, No sé, vos todavía no escuchamos a mamá. eh, Bueno, yo, a ver, tengo muchos ejemplos en relación a la salud. O sea, de aguantarme, aguantarme, aguantarme hasta que ya no doy más. Entonces, bueno, llamar a una urgencia, una emergencia, y como que después se distiende todo, ¿no? O sea, después me tranquilizo, ya estoy como con otra onda. Aunque me tenga que internar, que me tengan que llevar en ambulancia, pero es el momento de que se me empieza a producir un malestar inesperado hasta que reacciono como para pedir ayuda, que era lo que vos también decías, ¿no? Que hay cosas que solo no lo puedes arreglar. Este, y a veces la resistencia de la posibilidad de que me internen, qué sé yo, hace que me demore en el pedido de ayuda. Pero después cuando la pido es como que se produce como una situación de relax, ¿no? O sea, ahí logro en un momento de lucidez pedir ayuda y que bueno, me tranquilizo, digamos, ¿no? O sea, hasta los síntomas mejoran, digamos. O sea, eh, yo se creo me que ocurre- esos serían como los ejemplos típicos míos, ¿no? claro, claro. Es interesante en esto cómo aparece la figura de un tercero que pueda ayudar o que pueda facilitar o destrabar o desbloquear. Pero me venía a la mente, papi, en la circunstancia de ayer con lo del auto, ¿cómo habría sido o qué crees que habrías hecho si hubieras estado solo, sin Esteban? Claro, Oh, acá estaba acompañado. Buena Claro, pregunta, muy buena pregunta. primero porque no tenía la pinza y todo eso en la calle, porque todo empezó en el supermercado. Eh, yo cualquier cosa así de imprevisto del coche llamo al Automóvil Club. Esta es mi ayuda.
Este, Bueno, eso es algo muy entonces, sabio, sabio que lo tengas y que sepas que está ahí por si lo sí, necesitas. sí. Bueno, te cuento que ahora no me salió un peso porque por la edad me dieron la asociación permanente, o sea, sin cargo. Pero si me permitís, creo, y esto está bueno, para saber, así todo yo creo que vos podrías haber resuelto solo tal como resolvés tantas cosas, ¿no? Sí, Como siempre lo has hecho. O sea que entiendo de que, esto para hablar a nivel general, ocurre un imprevisto, red de ayuda. Está perfecto, sí, ahora, también, ¿cómo funciona la capacidad propia de responder ante el imprevisto con los propios recursos? ¿No? Excelente punto, Ari. Yo creo que ahí tiene mucho que ver nuestra conversación interna. ¿Qué es lo que nos decimos en ese momento y cómo nuestro diálogo interno en estas situaciones? Por ejemplo, me hacía acordar, ¿te acuerdan que yo les conté la historia cuando perdí mi teléfono celular? sí, O lo del sea, hotel. había perdido mi teléfono celular en ese momento y cuando vos perdés, no sé, como te pasó Norma cuando perdiste tu cartera, ¿te acordás? Claro, En también. ese primer momento es un momento de mucho estrés, de mucha tensión. ¿Y cómo la manejás? Entonces yo me acuerdo que en ese momento que estaba con mucho estrés, con mucha tensión, me senté y me dije a mí mismo, ok, ¿cómo voy a, me pregunté a mí, o sea, ¿voy a reaccionar o voy a tomarme un minuto para decidir y elegir cómo quiero reaccionar ante esto? Entonces ahí está una diferencia, Ari, entre reaccionar y ser intencional en el momento de poder elegir quién quiero ser, cómo lo quiero hacer. Como dice papá, fácil decirlo, no muy fácil hacerlo. Pero yo creo que en ese momento yo me pregunté a mí mismo, ok, tengo que usar mis habilidades de coaching para mí. ¿Ok? Esto es lo que a veces los coaches nos olvidamos. ¿Ok? ¿Cómo lo usamos para nosotros mismos? ¿Ok? Tengo que usar la Mm, habilidad de coaching para mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ser intencional? ¿Cómo voy a lidiar con esto? Entonces empecé a pensar, ok, es un teléfono, no es algo de salud. Entonces a veces yo lo pongo de esa perspectiva. Ok, es algo que no es... Lo de salud a veces no se puede controlar. Cuando es algo que es físico, un objeto, ¿sí? Lo económico va y viene, pero la salud es más difícil que manejarla. Entonces digo que dije, ok, ¿qué voy a hacer? Bueno, si perdí el teléfono, no lo tengo, no es el fin del mundo, no necesito, entonces me pensé lo primero, me arruinó las vacaciones. Primer día que llego a las vacaciones, se me arruinó las vacaciones. Y dije, no, 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 no voy a dejar que esto me arruine las vacaciones. Usaremos el celular de Steve para todo lo que se necesite. Y después también aparece todo el miedo de que te usen el teléfono, que te saquen la información, todas esas cosas, ¿no? Además de la pérdida económica. Entonces Sí, pensé, no voy a pensar en forma negativa, voy a apagar todo, cerrar todo, hacer todo, voy a hacer reaccionar rápido, con responsabilidad, y voy a tomar todas las medidas de precaución para ahorrar que haya un problema peor después, ¿no? O sea, como que empecé a planificar. Y me ayudó, entonces estaba como meditativo, me fui a un espacio meditativo de centramiento, de respiración, y me ayudó a lidiar con eso, hasta que apareció el teléfono, después apareció, pero en esos minutos fue todo de un centramiento, de autoconversación, cuáles son las cosas que nos decimos, porque generalmente la conversación que tenemos es esto está terrible, es el fin del mundo, la conversación interna es muy dura, ¿cómo lo ven? sí. Mm. el Sí, tema, cuando fue lo mío de la cartera, perdón, también me pasó que hubo un momento de estrés, pero más que nada porque me encantaba esa cartera, porque la estaba usando, era livianita, me entraba cualquier cantidad de cosas, digo, ¿cómo puede ser que se me haya caído? Y hasta tenía la imagen de dónde se me podía haber caído, este, saludando a mis nietos, y bueno, digo, chao, ahí, viste, volver ahí no estaba seguro, porque ya se la deben haber llevado. Y era todo lo que tenía dentro también, por ahí los documentos, plata no, o sea, pero bueno, tener que empezar a lidiar con anular todo. este, Alan me ayudó también, solo no sé si lo hubiera hecho. Me llamó a todos los lugares al banco para anular todas las tarjetas.
Este, y bueno, anulé todo y me quedé tranquila. Y al rato me llaman que había un señor encontrado la cartera y con todas las cosas adentro, con todos los documentos, Una vez que ya la había plata. cancelado todo. Sí, ya después que había cancelado todo, o sea que tuve que esperar hasta que me lo acepten y que me den el alta, pero bueno, Pero bueno, lo recibiste, sabés que no lo está usando recuperé, nadie. Lo aceptaste. recuperé la, Como que claro, hay un recuperé elemento la también cartera. como de aceptación, ¿no? Porque la primera respuesta es, esto no debería ser así. Claro, la reacción, o sea, bueno, ponerse mal uno, ¿no? O sea, el estrés. Mirá, en esto no debería ser así. ¿Por qué se me hizo tarde hoy? Porque salí de mi casa, uy, me olvidé el gorro, pero el tiempo pasaba. Salí de mi casa y me encontré con dos vecinas que me empezaron a... Oh, bi, 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 bi. Bueno, zafé, y hasta el banco. Después me vuelvo a encontrar con otra vecina. ¿Cómo estás? Bi, 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 bi. Y el tiempo pasaba, y el tiempo pasaba. Y son imprevistos. ¿Qué le voy a decir a una persona que me dice, ¿cómo estás, Tito? ¿Estás bien? ¿Te recuperaste? No, Atenta como... estoy apurado aunque no llego. Pero mira, por ejemplo, una de las detenciones es una vecina que no nos damos bola. Yo le tengo bronca, pero con tanto afecto. Pero digo, estos son imprevistos. Este, porque por otro lado, cuando fui a donde tenía que ir a hacer la compra, la dejé y dijo, mira, tráemela más tarde. Es decir, yo creo que además hay una cosa, niños. Con la edad, los temas escatológicos son frecuentes y complicados. Bastante joven. Fíjate, Yo me llam- yo me llamaba la atención cuando era mucho más joven. Yo decía, estos viejos, si lo único que hablan es de que cuando cagó, cuando no cagó, cuando fue de cuerpo, no fue de cuerpo, este, que no puede controlar. Y yo decía, pero siempre lo mismo, apenas se encuentra todo este... Y ahora me doy cuenta el lugar que ocupan estas situaciones en mi vida, por ejemplo. Personas Este, mayores. y vos también, Norma, estás con ese tema. Sí, lo que pasa es que hay temas, me parece, más cotidianos, más... Eso es cotidiano. Sí, como eso decir, hay temas más amables de conversación. Creo que a eso Ah, se... bueno, Claro, eso, como más amable. no, no es Eh, denso, es sencillo, nada más. Bueno, el que la trajo fue Ariel para todo esto, interesantemente, pero bueno. Pero yo no traje el tema, lo que traje es un ejemplo para hablar de imprevisto. claro, Es interesante cómo hay temas, conversaciones que son incómodas, que no, que es difícil de tener y qué bueno que y lo que no podamos hablar acá, son, qué bueno que podamos acá incluir todos los temas sin, eh, ¿cómo se diría? No hay tabúes. Yo creo Bien. que vos No mencionaste antes, censura, sin censura. eso era. Dami, vos mencionaste antes sobre esto no debería ocurrir, es como un poco el mensaje de fondo ante el imprevisto. Ujú, Hay otra claro, línea también en esa misma sintonía que es esto es injusto. ujú, bien. claro, también. La verdad no me esperaba que me dijeras esto. La verdad, nunca me imaginé que ibas a hacer esto que hiciste. Nunca esperé esta actitud, este comportamiento. Y la verdad, está mal, no me gusta, es injusto. Entonces, yo Mm. creo que está ese punto entre el evento y la respuesta, en donde está el tiempo de reacción, ese momento en donde se suspende el continuo espacio-tiempo y aparece el volcán de La adentro. Claro. emoción, claro. Ahora, cada uno también tiene en su vida diferentes áreas que conoce donde puede llegar a aparecer inesperado. Entonces, por ejemplo, yo en mi vida tengo calificadas dos áreas de inesperados. Una tiene que ver con el auto. ¿Qué pasa con tu auto cuando se pincha una goma o algo no funciona? Es algo que vos no esperás,
que es un quiebre y que tenés que lidiar con eso tarde o temprano pasa, ¿sí? Con el auto. Entonces, y el otro es en términos físicos con el tema del dentista, que tarde o temprano algo pasa con la boca y que tenés que ir al dentista o que no tenés planificado. Bueno, esas son dos áreas de mi vida que yo que distingo como áreas de quiebre que aparecen, Como áreas que, sensibles, más que de quiebre. áreas sensibles, recurrentes, que bueno, que cuando me paso que ya me tocaba, ¿no? Ya algo que tiene que pasar con el auto. Y eso que es un muy buen auto, o sea, casi nunca me pasa nada, pero de vez en cuando se pincha una goma, de vez en cuando hay algo que no funciona. Eh, Claro. y lo mismo con temas de la boca, de vez en cuando aparece una carie, un dolor, algo se rompe, quiebra, que son dos áreas que yo identifiqué. No sé si ustedes tienen áreas, bueno, que se les Claro, ocurra que identifican. cada área tiene su particularidad, aunque la emoción sea la misma. Por ejemplo, esto que vos bien mencionaste de la dentista, por ejemplo, del auto, para mí es la pareja. Era. ¿Cuándo vas a tener el próximo conflicto, Claro. pelea, Mm. discusión? Ahora para mí ya sería el equivalente para vos, ya no tengo más dientes, no voy a volver a tener problemas, no tengo más autos, no tengo más problemas. Entonces, un área sensible, el espacio de reacción y de nuevo sopa y de incomodidad recurrente, bueno, Ujú. pero que también te encuentra con, como decir, del fastidio, la angustia, la tristeza o todo lo que sea que pueda tener aparejado el tener que ir a visitar al dentista y bloquear la agenda o el tener que resolver un tema con el auto y no cumplir con algún compromiso, ¿no? Tenemos que ir terminando. ¿Qué les parece? ¿Cómo les gustaría terminar cada uno? ¿Qué les gustaría decir de cierre? Algunos dicen, por algo será, para algo será. Y yo muchas veces tengo ganas de decir, pero Anda ¿por acá. qué no te callas? Sí. Por algo ocurre y conviene, ándate a la... Siempre hay un aprendizaje de lo que Siempre hay un pasa. aprendizaje. Es una oportunidad, es una oportunidad. Bueno, usá la voz como oportunidad. Claro. Me encantó cómo estamos terminando. Y A hay que ver, ponerle humor, porque si no, sí. escúchame, El es humor una es una, pálida. el humor es una muy buena manera de lidiar con Eh, los Ah, imprevistos, ujú. no. inesperados. Sí, El Algo, tema es, el tema que Cuando a mí se me gusta, puede. exacto. El tema es poder, en los momentos que aparece algo inesperado y que si no podré aplicar el humor. Mm, muy Ese buena, es un trabajo. muy buen mensaje de cierre. vos siempre has sido muy bueno en eso, papi, curiosamente, ¿no? Porque de alguna manera la huella del humor que por ahí podemos encontrar en Damián, en menos cantidad, pero eh, Comparado con vos y Esteban, acuerdo. claro, viene de una rama directa y visible, ¿no? Que es la tuya. O sea que en ese sentido, lo bueno es que la cosa está, tal vez la corteza del árbol este, tapó algo de la rama, pero vos lo tenés y eso está bueno, ¿no? Todos de alguna mm, manera lo tenemos, lo podemos desarrollar, desplegar, aprovechar, ¿no? Y ujú. es interesante Así es. verlo en las generaciones, lo vemos en papá, lo vemos en Ariel, Esteban, lo vemos en Toby, que ¿Eh? también Toby, usa mucho el humor. Así sí. que muy buena manera de cerrar la conversación de hoy. Mm. Así que Exactamente. será hasta la próxima, Ari. ¿Cerramos? Nos vemos la próxima. Nos Y a ver, vemos la próxima. Al qué nuevo próximo. imprevisto puede ser que nos encontremos para poder seguir compartiendo momentos en familia. Ujú. Que no surjan muchos inesperados. Claro. Y que nos podamos divertir en el medio. ¡Nos Sí. vemos! Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias por acompañarnos una vez más en Huellas, el podcast de una familia de coaches. Los Goldberg los esperamos el próximo miércoles para continuar la conversación.